Necesito que lo escuchen. Necesito desahogarme. Si alguna vez sintieron que el universo se estaba burlando de ustedes, que les había puesto la trampa más hermosa y dolorosa justo frente a los ojos, dejen un comentario con un corazón azul, porque sé que no soy la única que ha bailado con el desastre. Y mi desastre, créanme, tiene nombre, apellido, y el título socialmente incómodo de la mejor amiga de mi madre. Me llamo Elisa, y mi vida siempre fue una serie de líneas rectas, como esos bocetos que hago en mi cuaderno. Estudiaba lo que debía, tenía amigos que me querían, y una madre, Marta, que era mi faro y mi ancla. Marta y yo éramos inseparables, a pesar de que yo ya era una mujer adulta. Por eso, su mejor amiga, Adriana, era una figura constante y natural en mi entorno. Desde que tengo uso de razón, Adriana ha sido como una tía glamurosa, la que llegaba con regalos geniales de sus viajes y contaba las historias más fascinantes. Una presencia elegante, sofisticada, que siempre mantenía una distancia profesional y afectuosa. El problema comenzó a gestarse hace apenas unos meses, cuando las líneas de mi vida, mis perfectas líneas rectas, empezaron a curvarse hacia un precipicio inesperado. Había regresado a casa en Madrid tras terminar mis estudios, con la idea de montar mi propio estudio de diseño. Mi madre, con su habitual entusiasmo desbordante, insistió en que necesitaba ayuda para preparar el espacio, un antiguo almacén que habíamos alquilado cerca del centro. Y, por supuesto, ¿a quién llamó para pedir opinión sobre decoración, estructuras y contratos? A Adriana. Adriana no es solo una mujer con buen gusto, es una arquitecta de interiores de renombre. Su agenda es tan apretada como la de un presidente de gobierno, pero por Marta siempre hacía un hueco. El primer encuentro de esta nueva etapa ocurrió en la cafetería que estaba junto al futuro estudio. Mi madre había prometido venir, pero a último momento una reunión de trabajo la retuvo. Así que allí estaba yo, sentada en una pequeña mesa de madera, revisando planos, cuando ella apareció. No es que no la hubiera visto antes, la había visto miles de veces, pero aquella tarde, con el sol de otoño colándose por la ventana y tiñendo su cabello castaño, oscuro con destellos de cobre, fue diferente. Llevaba un traje de pantalón gris impecable y una blusa de seda color crema. Su aroma, una mezcla de sándalo y algo cítrico, flotó hasta mí incluso antes de que llegara a la mesa. Me levanté por inercia, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con los nervios del negocio. Elisa, cielo, siento lo de Marta. Me ha avisado, así que me tienes a mí, la sustituta menos experimentada, dijo con esa sonrisa perfectamente calibrada, la que usa cuando bromea manteniendo una profesionalidad inquebrantable. Sus ojos, de un marrón profundo casi negro, se fijaron en mí, y por primera vez en mi vida, sentí que esa mirada no me veía solo como a la hija de su mejor amiga, sino como a algo más, algo que no podía definir, pero que era caliente y denso como el aire de verano. Adriana, no digas eso. Eres la experta. Me alegro de que hayas podido venir, respondí, escuchando cómo mi voz salía un par de tonos más grave de lo habitual. Le mostré los planos. Mientras hablábamos de tabiques, presupuestos y licencias, mi mente se dispersaba. Estaba concentrada en la forma en que su mano se movía sobre el papel, en el anillo de oro sencillo que llevaba, en la curva de su cuello. En un momento, mientras señalaba un error de cálculo en la distribución de la luz, se inclinó un poco sobre la mesa. Su respiración se hizo audiblemente cercana a mí. Me quedé paralizada, sintiendo el calor que irradiaba de ella. Una ola que chocó contra mí y me dejó sin aliento. Me di cuenta de que mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo oyera. Ella levantó la mirada del plano y nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió, solo por un instante, de la concentración técnica a algo que parecía reconocimiento. Fue un silencio de apenas 3 segundos, pero se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido solo para que yo absorbiera el hecho de que me estaba enamorando. Enamorando de la mujer incorrecta, de la mujer prohibida. Me enamoré de ella, allí mismo, entre bocetos de un futuro que, de repente, se sentía incierto y terriblemente emocionante. Tenemos que tirar esta pared, Elisa. Ganarás mucha luz natural, dijo ella finalmente, rompiendo el hechizo con un tono firme. Pero su mano se demoró un segundo más de lo necesario sobre el plano, y ese toque fugaz, accidental, me dejó ardiendo. Salí de la cafetería con el estómago revuelto y una verdad que pesaba como una losa. Me había enamorado de la mejor amiga de mi madre, y ese era solo el principio del desastre. La culpa llegó inmediatamente, como un regusto amargo después de un bocado dulce y prohibido. Después de esa primera reunión en la cafetería, cada vez que pensaba en Adriana,
Me sentía como si estuviera traicionando a Marta. Mi madre confiaba ciegamente en Adriana, en su criterio, en su amistad de décadas, y ahora yo estaba allí, mirando a esa mujer no con el respeto que una hija debe a la amiga de su madre, sino con el deseo palpitante y confuso de una mujer que descubre un amor inesperado. Las siguientes semanas fueron una tortura exquisita. El trabajo en el almacén nos obligaba a pasar horas juntas. Por la tarde, yo supervisaba a los albañiles, y por las noches, Adriana venía a revisar los avances y a definir detalles. El almacén, aún desnudo y lleno de polvo, se convirtió en nuestra burbuja de intimidad, un lugar donde la luz era tenue, solo iluminada por focos temporales que proyectaban sombras largas y dramáticas sobre las paredes de ladrillo. Una de esas noches, estábamos discutiendo la posición de una estantería empotrada. Yo sostenía la cinta métrica, ella sostenía el nivel de burbuja. El aire era fresco, y ella se había quitado la chaqueta de su traje, quedándose solo con la blusa de seda, ahora ligeramente arremangada. Me concentré intensamente en el número, el 54 centímetros que debía medir el espacio, pero me temblaba el pulso, y no era por el cansancio. Elisa, la línea recta, si no quedará torcido y lo odiarás, me indicó Adriana con voz suave, acercándose para guiar mi mano. Su dedo índice se posó sobre el dorso del mío. La sensación no fue eléctrica, fue como el roce de terciopelo, lenta, cálida, profunda. Era un simple contacto, una corrección técnica, pero en ese entorno silencioso y vacío, se sintió como una declaración. Retiré la mano casi de golpe, fingiendo que había entendido la instrucción. Sí, por supuesto. Lo siento. Estoy agotada. Mentí, aunque era mi corazón el que estaba fatigado de tanto latir. Ella sonrió, pero esta vez su sonrisa no era la profesional. Era una sonrisa cansada, tierna, que llegaba a sus ojos. Lo sé, estás trabajando muy duro. Es difícil lanzar un proyecto propio, pero lo estás haciendo muy bien, de verdad. Ese momento fue el punto de inflexión donde la relación empezó a dejar de ser puramente consultoría. Empezamos a hablar de más cosas, de su día, de los desafíos en su trabajo, de la universidad que yo había terminado. Descubrí que Adriana, bajo esa armadura de elegancia y éxito, era una mujer con una sensibilidad artística profunda, casi melancólica. Ella me veía, no la hija de Marta, no la clienta, sino Elisa, con mis sueños un poco quijotescos y mis miedos de principiante. Una noche, mientras recogíamos unos planos, ella me contó que de niña soñaba con ser pintora, pero las expectativas familiares la empujaron hacia la arquitectura. Es más estable, ¿sabes? Pero el arte es la verdad, sin filtros. Yo siempre pinto en secreto cuando nadie me ve, confesó, con una vulnerabilidad inesperada. Me quedé mirándola, y me di cuenta de que mi amor por ella no era solo un arrebato físico, sino una conexión con su alma solitaria. Deberías mostrarme algo algún día. El arte es para compartir, le dije. Ella dudó, y un velo de tristeza cubrió sus ojos. Tal vez, pero algunos secretos es mejor mantenerlos ocultos, Elisa. Por el bien de todos, respondió, con un tono críptico que me heló la sangre. ¿Estaba hablando de su pintura? ¿O de la creciente e innegable tensión que flotaba entre nosotras? ¿Un fantasma que ninguna de las dos se atrevía a nombrar? Esa semana, la proximidad se intensificó. Tuvimos que quedarnos hasta muy tarde un viernes para asegurarnos de que el nuevo sistema eléctrico estuviera instalado correctamente. Afuera llovía a cántaros. La única fuente de calor era un pequeño radiador portátil. Terminamos el trabajo, y Adriana se sentó en un escalón, frotándose las manos. Le ofrecí la taza de té que había preparado. «Gracias, cariño», dijo, y la palabra, pronunciada con esa familiaridad cariñosa, me golpeó justo en el centro del pecho. La lluvia caía con tanta fuerza que era imposible irse. Nos quedamos allí, sentadas, en el suelo de cemento frío, bebiendo té. La conversación se desvió hacia Marta. «Tu madre está tan orgullosa de ti, Elisa. Lo sabes, ¿verdad? Ella siempre ha querido que persigas tus pasiones». «Sí, es la mejor», dije, y luego la culpa me asaltó de nuevo. La mujer de la que yo estaba enamorada estaba a menos de medio metro de mí, y era la mejor amiga de la persona que más me amaba en el mundo. El secreto era un veneno lento que me estaba consumiendo. Sentí el impulso de confesarle todo, de decirle: «Adriana, no puedo trabajar así, te deseo», pero me contuve. En su lugar, le pregunté sobre una pintura que había mencionado. Ella, con una sonrisa esquiva, dijo que tal vez, después de la inauguración, me enseñaría algo. Justo cuando el silencio se hizo pesado, mi móvil vibró. Era mi madre. «Cielo, no te olvides. Cena de aniversario de Adriana y yo.
Mañana en casa. Se cumplen 20 años de amistad. Te espero. Le mostré el mensaje a Adriana. Ella asintió, su rostro inexpresivo. Sí, 20 años. Un número importante. Su tono era extrañamente distante. Un número importante que yo estaba a punto de destruir con una sola mirada mal colocada o un gesto demasiado íntimo. Mañana, las 3 estaríamos bajo el mismo techo, celebrando una amistad que mi deseo ardiente amenazaba con incinerar. Me pregunté qué secretos aparte de su arte mantenía a Adriana ocultos, y temí que el mío, el que guardaba en el fondo de mi pecho, saliera a la luz. La cena de celebración por los 20 años de amistad entre Marta y Adriana se sintió menos como una fiesta y más como un tribunal silencioso. Mi propia sala, que siempre había sido mi refugio, se había transformado en un escenario donde cada gesto y cada mirada se sentían examinados. Me puse el vestido más neutro que encontré, esperando que mi ropa actuara como un camuflaje contra el volcán que sentía rugir en mi interior. Marta, mi madre, estaba radiante. Había cocinado un festín. Mientras ponía la mesa, hablaba sin parar de lo importante que era Adriana en su vida. Ella es mi ancla, Elisa. Me conoce mejor que nadie. Me entiende sin que tenga que hablar. Es mi hermana de elección, dijo, y la intensidad de sus palabras clavó un puñal de culpa aún más profundo en mi pecho. Adriana llegó con una botella de vino elegante y un ramo de flores para Marta, vestida con la misma impecable elegancia de siempre. Pero había una grieta en su armadura. Sus ojos, aunque sonreían para mi madre, parecían llevar un peso que yo no había notado antes. Había una melancolía palpable bajo su perfecta compostura. Durante la cena, la conversación fluyó entre recuerdos compartidos, anécdotas universitarias y los chistes internos que solo ellas entendían. Yo me senté frente a Adriana, tratando desesperadamente de mantener mi atención en el plato, y no en la forma en que la luz de la lámpara del comedor se reflejaba en su clavícula cuando se reía. En un momento, Marta se levantó para buscar el postre. Adriana y yo nos quedamos solas por unos segundos. El silencio entre nosotras no era incómodo, era grueso, cargado de todo lo que no podíamos decir. Me atreví a hablar. ¿Estás bien? Te veo un poco distante, susurré, inclinándome apenas un poco hacia adelante. Ella levantó la mirada de su copa de vino, y esos ojos oscuros me taladraron. No había profesionalidad, no había la máscara de la amiga de la madre, solo había una mujer cansada. Es la nostalgia, supongo. 20 años es mucho tiempo. Te hace pensar en las decisiones que has tomado, y en las que no, respondió en un tono apenas audible, una confesión que resonó con la tristeza de la que me había hablado en el estudio. Justo entonces, Marta regresó con el pastel. Era el momento del brindis. Mi madre levantó su copa, sus ojos brillando de afecto sincero. Por Adriana, por la amistad que es más fuerte que cualquier distancia, que cualquier malentendido, que cualquier cambio en la vida. Eres mi persona. Salud, dijo Marta. Adriana levantó su copa. Nuestros ojos se encontraron por encima del borde del cristal. Mientras bebía, sentí que ese brindis se dirigía a mí tanto como a Marta. Un desafío, una advertencia, una declaración de lealtad. Yo levanté mi copa temblorosamente, sintiendo que no merecía estar allí. Cuando Adriana bajó su copa, su mirada se detuvo en mí un momento demasiado largo. Había algo que me pedía ayuda, algo que me llamaba. Marta se sentó, y continuaron las anécdotas. En ese instante, mi madre se inclinó para recoger una servilleta caída, y Adriana aprovechó el segundo. En lugar de extender su mano hacia la servilleta, que estaba más cerca de mí, su mano se deslizó por la tela de la mesa, y por una fracción de segundo, la yema de su dedo rozó la parte interior de mi muñeca. No fue un toque accidental como los del estudio. Esto fue intencionado, breve, pero cargado de electricidad estática. Fue una chispa que ambas reconocimos. Fue la afirmación de que la tensión no era unilateral, que ella también la sentía. Mi respiración se detuvo. Retiré mi mano con disimulo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La piel que había tocado se sentía en llamas. Levanté la cabeza y la miré. Esta vez, Adriana no sonrió. Solo me sostuvo la mirada con una intensidad que casi me hizo tambalearme. Había miedo en sus ojos, pero también había una chispa inconfundible de deseo. La cena terminó a las 11:30 de la noche. Cuando Adriana se despidió de Marta con un abrazo largo y fuerte, mi corazón latía desbocado. Pensé, va a irse y no pasará nada. Marta fue a la cocina a recoger la vajilla. Yo acompañé a Adriana hasta la puerta. Afuera, la calle estaba oscura y tranquila. Gracias, Elisa, por la cena y por el apoyo en el proyecto, dijo,
manteniendo la distancia formal que habíamos roto con un solo roce en la mesa. Cuando quieras, cualquier cosa que necesites, dime, logré articular, mi voz apenas un susurro. Ella asintió, recogió su bolso, y justo antes de cruzar el umbral, se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró hacia mí, y la formalidad desapareció por completo. Su rostro se veía urgentemente serio. Necesito tu ayuda, Elisa. Con algo que no tiene nada que ver con el estudio. ¿Podrías verme mañana por la tarde, en el Parque del Retiro? Solo tú y yo, a las 4 en punto. Es importante. No le digas nada a Marta, por favor. Es un secreto, dijo. La última palabra dicha con un peso y una intimidad que me hicieron saber que lo que estaba pidiendo era mucho más grande que hablar de diseño de interiores. Mi pulso se aceleró. Un encuentro a solas, un secreto compartido, lejos de la mirada de mi madre. Era la puerta que se abría a ese precipicio del que había hablado. Asentí, incapaz de hablar. Ella me devolvió un asentimiento rápido, una especie de pacto silencioso, y luego desapareció en la noche. Me quedé en el umbral, sintiendo el aire frío en mi piel. Sabía que al aceptar, había cruzado una línea de no retorno. La espera hasta las 4 de la tarde del día siguiente fue la más larga de mi vida. Me sentía envenenada por la anticipación, por el peso de un secreto que todavía no conocía. ¿Qué era tan importante que Adriana? Necesitaba decírmelo a mí, y no a su amiga de 20 años, mi madre. Me repetía que seguramente se trataba de su trabajo, o quizás de la pintura secreta que quería compartir, pero en el fondo, sabía que mi deseo le había dado una respuesta mucho más peligrosa. Llegué al Parque del Retiro 10 minutos antes de la hora. Elegí un banco de piedra escondido entre unos setos, cerca del estanque grande, un lugar donde la gente camina, pero donde es fácil pasar desapercibido. Cuando Adriana apareció, vestía ropa casual, vaqueros oscuros, un jersey de cachemira color crema y gafas de sol grandes que ocultaban la mitad de su rostro. Parecía una turista sofisticada, no la arquitecta inalcanzable. Se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente. El aire estaba fresco y olía a hojas caídas. Se quitó las gafas, y noté las leves sombras bajo sus ojos. Estaba genuinamente preocupada. Gracias por venir, Elisa, y por mantener esto en secreto, comenzó, su voz grave y seria. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Es algo del estudio? Pregunté, tratando de sonar neutral. Ella negó con la cabeza y suspiró. No, esto es personal, muy personal. La verdad es que me siento atrapada, Elisa. Marta es mi mejor amiga, pero ella es tradicional. No lo entendería. No entendería que después de todos estos años, de toda esta vida que he construido, me dé cuenta de que ya no me llena. Mi mente corrió a 1000 kilómetros por hora. ¿Dejar el trabajo? ¿Irse de Madrid? ¿Qué es lo que no te llena, Adriana? Pregunté suavemente. Ella jugueteó con el borde de su jersey. Mi vida, mi relación con Daniel. Sabes que llevamos mucho tiempo juntos, pero ya no somos dos. Somos dos personas viviendo en la misma casa, siguiendo una rutina. Y yo necesito más. Necesito la verdad. Necesito arte. Necesito pasión. Y eso no está en mi vida ahora. Me quedé en silencio, asimilando la revelación. La gran Adriana, la mujer perfecta a los ojos de mi madre, estaba rompiendo con el orden establecido de su vida. Mi corazón dio un vuelco, no por la idea de que estuviera soltera, sino por la inmensa vulnerabilidad que me estaba mostrando. Era como si me hubiera entregado la llave de su castillo secreto. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, mi voz teñida de preocupación genuina. No lo sé. Daniel espera que fijemos la fecha de la boda el próximo mes. Y Marta está tan emocionada. Cree que él es el hombre perfecto. Si le digo que no puedo casarme con él, que necesito dejarlo, ella lo verá como una locura, una traición a la estabilidad, confesó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Me siento tan sola en esto, Elisa. Tú eres joven, eres una artista. Entiendes la necesidad de la verdad, de vivir con autenticidad. Por eso te llamé. Necesitaba que alguien lo escuchara sin juzgarme. La conversación se extendió por casi 1 hora. Hablamos de la diferencia entre seguridad y felicidad. La atmósfera se había vuelto increíblemente íntima. Ya no éramos la hija de la amiga y la arquitecta. Éramos dos almas sentadas en la misma orilla, enfrentando la deshonestidad de sus propias vidas. Al terminar de hablar, Adriana se enderezó, soltando el aire que parecía haber estado conteniendo durante semanas. Gracias. De verdad, me siento un poco mejor. Ahora, hablemos del estudio. Ese tema es seguro. Intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. Yo no podía cambiar el tema.
Mi mente estaba inundada por su cercanía, por su confianza. Me incliné hacia ella, siguiendo un impulso que era más fuerte que cualquier razón o culpa. «Adriana, no estás sola», susurré, y puse mi mano sobre su antebrazo, justo donde terminaba el jersey. Ella se quedó inmóvil. La piel bajo mi palma estaba tibia. Nuestros ojos se encontraron por encima del puente de su nariz. En ese momento, en esa mirada, la vulnerabilidad se fusionó con la tensión romántica. No había necesidad de hablar de Daniel, ni de Marta, ni del estudio. El mensaje era claro. Ella buscaba pasión, y yo era la pasión. Vi la lucha en sus ojos, la lucha entre el decoro, la amistad de 2 décadas y el deseo que la estaba quemando. Fue ella quien rompió la distancia. Muy lentamente, como si estuviera midiendo el riesgo de cada milímetro, se giró hacia mí. Su mano, la misma que me había rozado en la mesa, se levantó y tocó mi mejilla. Su pulgar rozó suavemente mi pómulo. «Esto no está bien, Elisa», dijo con un aliento apenas audible, pero no se movió. «Lo sé», respondí, mi corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Y entonces, todo se detuvo. Ella acortó el último espacio entre nosotras. Sus labios, suaves y con un ligero sabor a menta, se encontraron con los míos. El beso fue tímido al principio, una pregunta, pero la respuesta que di fue de urgencia, de meses de deseo reprimido. Puse mi mano en la nuca de ella y la acerqué más, sintiendo cómo se rendía. Su boca se abrió un poco más, profundizando el beso. Fue cálido, peligroso y absolutamente lo más real que había sentido en mi vida. Duró lo que pareció una eternidad y apenas un segundo. Cuando se separó, estaba jadeando, sus ojos muy abiertos y llenos de una mezcla de miedo y euforia. «Dios mío, no puedo creer que hice eso. Elisa, perdóname», dijo, con la voz rota, levantándose bruscamente del banco. Su rostro estaba pálido bajo la leve capa de maquillaje. Estaba en pánico. Me levanté también, sintiéndome igual de aterrorizada y embriagada. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y lo miró. Su expresión se congeló. «Tengo que irme». «Ya», dijo, sin dar explicaciones, guardando el móvil y poniéndose las gafas de sol. «No hables de esto con nadie, jamás». Y salió caminando rápidamente, dejándome sola con el sabor de su boca y la certeza de que acabábamos de prender fuego a nuestras vidas. El pánico de Adriana, su huida, precipitada del retiro, me dejó en un estado de shock helado que contrastaba brutalmente con el fuego de su beso. Me quedé allí, en el banco de piedra, con el sabor de la menta y la culpa adherida a mi alma. ¿Qué había significado esa huida? ¿Arrepentimiento inmediato? ¿O el miedo de una mujer que había roto las reglas que ella misma se había impuesto durante años? Al día siguiente, la atmósfera entre nosotras era insoportablemente densa. Teníamos que vernos en el estudio a las 10 de la mañana para una inspección de rutina con el contratista. Llegué temprano, nerviosa. Cuando Adriana entró, vestía su armadura habitual, el traje sastre y la expresión profesional inquebrantable. Me saludó con un simple asentimiento, evitando el contacto visual. Durante la reunión con el contratista, actuó como si yo fuera una clienta más, hablando solo de cemento, plazos y presupuestos. La frialdad era una pared. Mi corazón se encogió. El beso había sido real para mí, pero para ella parecía ser un error que estaba intentando borrar de la existencia. Cuando el contratista se fue, el silencio se instaló en el estudio. Estábamos en el centro del espacio vacío, y la distancia entre nosotras era más grande que el ancho de la habitación. «Tenemos que hablar de esto», dije, incapaz de soportar más la tensión. Adriana suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho. Parecía estar preparándose para una batalla. «No hay nada de qué hablar, Elisa. Lo que pasó ayer fue un error, un momento de debilidad. Estaba vulnerable por lo de Daniel, por la presión de Marta. Te lo conté, y tú me consolaste. Yo lo malinterpreté, fue inapropiado, y te pido disculpas». Cada palabra era un golpe. Ella estaba racionalizando nuestro beso como un acto de consuelo torpe, una lamentable respuesta a su pánico. Mi deseo se sintió invalidado, convertido en una simple fórmula psicológica. ¿Inapropiado? ¿De verdad crees que fue solo inapropiado, Adriana? Si fue solo eso, no habrías huido como lo hiciste, no habrías sentido lo que sentiste. La desafié, mi voz temblando por la frustración. Ella finalmente me miró, y en sus ojos oscuros vi que mi apuesta había dado en el blanco. La negación era una cáscara muy fina. Lo que sentí fue pánico, Elisa. Pánico por cruzar una línea que no solo te afecta a ti y a mí, sino a tu madre. Ella es mi familia, mi mejor amiga. No puedo hacerle esto. ¿Y yo? ¿Qué sientes por mí?, pregunté.
Y la pregunta colgó en el aire sucio del almacén, brutalmente honesta. Adriana cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, la negación se había ido, reemplazada por una dolorosa aceptación. Siento una conexión, Elisa. Una conexión que no esperaba. Eres, la verdad, lo que he estado buscando. La pasión. Y eso es lo que me aterroriza. Porque la verdad, a veces, destruye lo que creíamos que era seguridad. Su confesión, aunque dolorosa, me dio una inmensa sensación de alivio. No estaba loca. No había inventado la chispa. El sentimiento era mutuo. Entonces, si es real, ¿por qué lo estás negando? Pregunté, dando un paso cauteloso hacia ella. Porque tiene un precio demasiado alto, susurró. Luego retrocedió, restableciendo la distancia de seguridad. Escucha, tenemos que ser profesionales. El estudio es lo primero. Pero si vamos a seguir con esto, si vamos a, no sé, explorar esta locura, tiene que haber reglas. Regla número 1. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se insinúa nada de esto frente a Marta, ni en tu casa, ni en la mía. Regla número 2. Esto es nuestro, solo nuestro. Nadie más lo sabrá. Y regla número 3. Tenemos que ir despacio. Entiendes las consecuencias, ¿verdad? Yo asentí, aunque mi mente gritaba que ir despacio era imposible. La adrenalina del riesgo ya había sustituido a la paciencia. El secreto era un afrodisíaco. Lo entiendo. Es nuestro secreto. ¿Pero qué significa explorar esta locura exactamente? Pregunté, mi mirada fija en sus labios. Una sombra de deseo cruzó su rostro, y ella bajó la vista, incapaz de sostener la mía. Significa que necesitamos tiempo, y un espacio donde no tengamos que fingir. El estudio, hasta que esté terminado, es peligroso. El riesgo es demasiado alto. Justo cuando estaba a punto de suplicarle que se quedara, que el riesgo valía la pena, su teléfono sonó. El tono era el mismo del día anterior. Ella lo miró. Su expresión se tensó. Es Marta. Me ha llamado para decirme que Daniel está en Madrid por sorpresa y que quiere cenar los 4 juntos esta noche para celebrar el aniversario de su amistad de nuevo. Quiere que vaya a su casa a las 7:30, dijo, su voz tensa. Elisa, ¿puedes venir a cenar también? Así Daniel tiene alguien con quien hablar de arte y no solo de negocios. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿4? ¿Quieres decir, tú y tu prometido, mi madre y la mujer que acabas de besar? Dije, no me lo hagas más difícil. Es solo una cena. Seremos profesionales. Nos veremos allí. No hables del proyecto. Simplemente, compórtate, me pidió. El pánico de vuelta en sus ojos. Una cena a 4, bajo la vigilancia de mi madre y su prometido, con la tensión de un beso recién dado flotando en el aire. Sabía que sería una prueba insoportable de autocontrol. La noche prometía ser un campo minado emocional. La cena a 4 se convirtió en la prueba de fuego de nuestra recién establecida profesionalidad. Llegué a casa a las 7:10 y ya sentía la opresión. Vestida con una camisa de seda negra y pantalones anchos, intenté proyectar indiferencia, pero cada célula de mi cuerpo estaba hiperconsciente. Daniel, el prometido de Adriana, era exactamente como lo había imaginado y temido. Un hombre pulcro, bien parecido, con una sonrisa fácil y el tipo de confianza que viene con una carrera exitosa en finanzas. Era el opuesto de la verdad y el arte. Era la seguridad encarnada. A los ojos de Marta, era la perfección. Adriana llegó con Daniel a las 7:30, y por primera vez la vi junto a él en un entorno íntimo. Actuaban como una pareja cómoda, la que ha compartido años de cenas y silencios. Mi estómago se revolvió al ver la naturalidad con la que Daniel le pasaba el brazo por la espalda. Marta estaba encantada, sirviendo vino y hablando sin parar de lo bien que se complementaban. Daniel intentó ser cortés conmigo, hablando de mi futuro estudio. Adriana me ha dicho que eres muy talentosa, Elisa. Va a ser un éxito. Ella tiene un ojo increíble para el diseño, por supuesto. Siempre me ayuda a elegir todo, comentó Daniel, sonriéndole a Adriana con una familiaridad que me quemó. Adriana me miró de reojo, sus ojos transmitiendo una advertencia silenciosa. Contrólate. Regla número 1. Intenté hablar del arte, abstracto, y la arquitectura moderna para que la conversación fluyera lejos del romance. Pero mi mente estaba obsesionada con la mano de Daniel que descansaba demasiado cerca del muslo de Adriana, y con la forma en que ella no la retiraba. El punto de quiebre llegó durante el postre. Marta estaba enfrascada en una anécdota, y Daniel, en un gesto que era probablemente rutina para ellos, se inclinó hacia Adriana y le susurró algo al oído, riendo. Almanía. Mismo tiempo, deslizó su mano sobre la de ella y le apretó los dedos con cariño. Un gesto de complicidad total. En ese instante, la racionalización de Adriana de que nuestro beso fue solo un consuelo se derrumbó.
Sentí un puñal de celos tan agudo que me nubló el juicio. Si era solo un consuelo, ¿por qué sentí tanta verdad en sus labios? ¿Estaba yo siendo solo una distracción, un juguete de escape en un momento de crisis? Actué por impulso. Cuando Daniel se enderezó, yo levanté mi copa de agua mineral y la bebí de golpe sin decir nada. Mi rostro, lo sabía, estaba congelado en una máscara de hielo. «Elisa, ¿estás bien? Te noto muy silenciosa esta noche, cariño», preguntó Marta, notando mi cambio de humor. «Perfectamente, mamá. Solo estoy pensando en la distribución de la luz en el almacén. Es un problema técnico complejo», mentí, mi voz fría y distante. Adriana, que había estado observándome, entendió inmediatamente. Entendió que yo había malinterpretado el gesto con Daniel y que mis celos me habían llevado a un comportamiento casi grosero. Su expresión se volvió tensa y sus ojos me enviaron un mensaje inconfundible de reproche y frustración. Había roto la regla de la compostura. Daniel, ajeno a la corriente subterránea, siguió hablando de planes de viaje. La tensión entre Adriana y yo se volvió palpable. Se sentía como si estuviéramos librando una batalla silenciosa sobre la mesa del comedor. De pronto, Adriana se disculpó y se levantó, dirigiéndose al pasillo. Un minuto después, mi teléfono vibró discretamente en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabía que era ella. «Cocina. Ahora. Disimula». Mi corazón empezó a latir con una esperanza irracional. Le dije a Marta que iría a buscar un pañuelo de papel. Entré en la cocina, que estaba tenuemente iluminada, y allí estaba Adriana, apoyada contra la encimera de mármol. «¿Qué fue eso, Elisa?», preguntó, su voz baja y cargada de una ira silenciosa. «¿Qué fue qué? ¿Mi falta de entusiasmo por los planes de viaje de Daniel?», respondí, todavía a la defensiva, sintiendo la culpa por mi comportamiento, pero incapaz de reprimir mis celos. «No te hagas la tonta. Tu cara de hielo. Estás celosa, y lo estás demostrando. No puedes hacer esto. No puedes exponernos así, en la casa de tu madre. ¿Qué te dije sobre la discreción?», siseó, acercándose un paso. «Me dijiste que era solo un error, pero luego lo miras a él de esa manera, y él te toca como si fuera algo que haces todos los días, y me pregunto si no soy yo la equivocada al pensar que lo nuestro, que el beso, significó algo de verdad», confesé, la emoción desbordándose. Ella se quedó callada, me miró fijamente. La ira se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad abrumadora. Se acercó otro paso, y ahora estábamos a solo 10 centímetros de distancia. «Significó demasiado, Elisa. Por eso me aterra. Y por eso tengo que mantener la fachada con él. ¿Crees que es fácil sentarme aquí, escuchando planes de boda, cuando solo puedo pensar en ti? No, pero no puedo destruir 20 años de amistad por un arrebato. Todavía no. Necesito tiempo». Su intensidad, la pura honestidad en sus ojos, me hizo darme cuenta de mi error. Yo no era la única sufriendo. Ella estaba atrapada. «Lo siento, fui una estúpida. Prometo controlarme. Solo no lo toques de nuevo», susurré, sintiendo la humillación de mi propio ruego. Adriana no respondió con palabras. En su lugar, hizo lo único que podía hacer para calmarme y reafirmar nuestro vínculo prohibido sin hablar. Rápidamente, su mano se levantó y me tomó la nuca. Me acercó a ella, y esta vez el beso no fue ni tímido ni un error. Fue una promesa furiosa, un beso robado, cargado de riesgo, deseo y una necesidad desesperada de conexión. Cuando nos separamos, sus ojos estaban cerrados y su respiración era rápida. «Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Mañana, en el estudio, necesito que te quedes hasta muy tarde. A las 11. Tengo que hablar contigo», dijo, su voz ronca y urgente. «Y esta vez no será solo de planos». Se recompuso rápidamente y salió de la cocina, dejándome allí, tambaleándome contra la encimera de mármol. El plan de ir despacio se había quemado por completo. A la mañana siguiente, la tensión era palpable incluso a distancia. El beso robado en la cocina de mi madre había redefinido nuestra dinámica. Ya no había errores que racionalizar, solo existía un deseo creciente y la promesa urgente de un encuentro nocturno. Llegué al estudio, a las 3 de la tarde, fingiendo una dedicación ejemplar al proyecto. La rutina del día fue una agonía disimulada. Adriana llegó a las 4 y trabajamos codo a codo en la mesa, a apenas 15 centímetros de distancia, pero a kilómetros de contacto real. Discutíamos sobre revestimientos de suelo y la disposición de luminarias, mientras lo único que yo podía ver era la curva de su cuello, la firmeza con la que sostenía el mentón. El sol se ocultó y el contratista y el último operario se marcharon a las 8 de la noche, dejándonos solas. La noche en Madrid era fría,
pero la presión dentro del almacén aumentaba. «Será mejor que me vaya, Adriana. Marta va a preocuparse», dije siguiendo el protocolo de la excusa, aunque sabía perfectamente que no pensaba irme. Adriana apenas me miró. «No, quédate. Aún falta algo por terminar. Es sobre la iluminación de acento, una idea nueva». Esperé, en un rincón del almacén, observándola. Trabajó más de 1 hora en silencio. A las 10:10 de la noche, cerró la carpeta y se giró hacia mí. Sus ojos estaban oscuros y sin maquillaje, y toda su armadura de arquitecta había desaparecido. «No iba a hacer esto», susurró, la voz tensa. «Iba a mantener la regla de ir despacio. Iba a hablar contigo sobre tu separación de Daniel, pero simplemente no puedo». El aire pareció vibrar. Yo no dije nada, solo me acerqué. La electricidad entre nosotras era más fuerte que cualquier cable de alta tensión. De repente, la puerta del almacén se cerró con un estruendo, y una lluvia violenta comenzó a golpear las ventanas. El ruido era ensordecedor. Casi al instante, las luces de obra parpadearon y se apagaron. Un corte de energía. Quedamos en una oscuridad casi total, con solo la débil luz de una linterna de emergencia guiándonos. «Mierda, parece que estaremos aquí un rato. La tormenta ha llegado con fuerza», murmuró Adriana, la voz ronca. La oscuridad y el golpe de la lluvia contra el metal actuaron como una barrera, una habitación secreta en medio del mundo. El riesgo no había desaparecido, pero de pronto parecía menos inmediato. Estábamos atrapadas, y lo único que importaba era la persona frente a mí. «Sabía que no ibas a hablar solo de planos», dije dando el último paso hacia ella. Esta vez no hubo dudas. Adriana llevó sus manos a mi rostro, y la frialdad de sus anillos de plata contrastó con el calor de su piel. Me besó con una urgencia que no me dejó respirar, una respuesta desesperada al aislamiento de la oscuridad. El beso era hambriento, una confesión muda de que las palabras habían fallado y que solo la proximidad física podía hacernos sentir reales. La rodeé por la cintura y la atraje hacia mí. Por primera vez sentí su cuerpo completamente pegado al mío, la suavidad de su jersey, la forma de su figura. Ella jadeó y rompió el beso un segundo para susurrar en mi oído, la voz ahogada y temblorosa. «No puedo, Elisa, no puedo pensar en nada que no seas tú». «Entonces no pienses», rogué, y la besé de nuevo, guiándola hacia una pila de telas y muestras de tapicería que teníamos allí. Caímos sobre la montaña improvisada de tejidos, y la intimidad se profundizó. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo la delicadeza de su piel bajo la tela fina. Sus dedos se enredaron en mi pelo. Me besaba con la furia de una mujer intentando borrar años de inercia. Me giró para dejarme debajo de ella, y sentí el peso de su cuerpo sobre el mío, el olor de su perfume caro mezclándose con el polvo del almacén. Cuando su mano se deslizó bajo mi camisa de seda, el choque de su piel contra la mía me hizo jadear. Su toque era decidido, explorador. Estaba quemando todas las puentes. «¿Estás segura?», preguntó, su respiración caliente en mi cuello. «Más que nunca», respondí con voz entrecortada. Ella continuó tocándome y besándome, profundizando el contacto hasta un punto sin retorno. Lo que ocurrió en la oscuridad fue una promesa silenciosa, una entrega emocional total, un clímax de intimidad que solo la noche y el peligro podían permitir. Al final, apoyó la cabeza en mi nacimiento, mi pecho, la respiración aún agitada. La lluvia afuera había disminuido hasta convertirse en un goteo suave. Esto no fue un error», susurró en la oscuridad. «Esto lo cambia todo. Tengo que terminar con Daniel. No puedo seguir fingiendo». La abracé, sintiendo un miedo oscuro mezclado con una euforia peligrosa. El precio de nuestro secreto aumentaba cada hora. El sonido de un motor acercándose al almacén nos hizo saltar. Un faro atravesó la ventana empañada. «No puede ser», jadeó Adriana. Miró la hora en su teléfono. Eran las 6:20 de la mañana. El sol aún no había salido. «Es Marta. Dijo que vendría a revisar las muestras antes de ir al trabajo». Adriana se levantó rápido, recuperando su armadura. «Vete, por favor, vete, por la puerta trasera. Yo me encargo de ella. Y no mires atrás». Corrí hacia la puerta lateral del almacén, el corazón desbocado. El miedo a ser descubierta se mezclaba con la certeza de lo que había sucedido. Salí al aire frío de la mañana, escuchando la voz de Marta ya resonando dentro. El secreto estaba a salvo, por ahora, pero las reglas habían desaparecido. Llegué a casa a las 6:40 de la mañana, empapada por la lluvia que aún caía en forma de llovizna. Mi cuerpo ardía con los rastros de la noche con Adriana, y mi mente estaba en un torbellino de euforia y terror. La adrenalina de la huida me mantenía despierta. Me deslicé en mi habitación, temblando,
sabiendo que acababa de participar en algo que no tenía vuelta atrás. Las reglas, la compostura, la distancia, todo se había quemado en el fuego de esa noche. El resto del día fue un suplicio. No podía contactar a Adriana, y ella no me contactaba. Imaginaba la escena en el almacén. Adriana, sola, inventando una excusa para la desorganización, luchando por ocultar la verdad de lo que habíamos hecho segundos antes de que mi madre entrara. La culpa me carcomía. Había sido selfish. La había puesto en riesgo. Marta regresó a casa a mediodía, radiante. Adriana está extraña, me comentó, mientras preparaba un café. Mi corazón se detuvo. ¿Extraña? ¿Por qué? No lo sé. Estaba pálida, muy silenciosa, y curiosamente, llevaba puestas unas zapatillas de deporte viejas bajo el traje. Dijo que se había mojado los zapatos en un charco enorme y que tuvo que cambiarse. Parece que esa lluvia de anoche fue terrible, dijo Marta, sin darle mayor importancia. Respiré, aliviada. La mentira sobre los zapatos mojados era la evidencia de su pánico y su ingenio. Pero Marta no había visto nada más. La conversación, sin embargo, se volvió más tensa. Mi madre se sentó en la mesa, su rostro grave. Adriana me confesó algo importante en el almacén, Elisa. Me dijo que ha estado pensando mucho en su vida con Daniel, reveló Marta, bajando la voz. Me quedé helada. ¿Se lo había contado? ¿Había roto la regla y se lo había dicho a Marta? ¿Y qué te dijo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Me dijo que tiene dudas, que la boda le da miedo. Le dije que es normal, Elisa, que todos tenemos dudas antes del matrimonio, que no es momento de arruinar una relación tan estable. Le recordé la suerte que tiene. Ella lo necesita, Elisa. Necesita mi apoyo para seguir adelante. Se lo prometí. Le dije que Daniel la ama y que esa amistad de 20 años vale más que cualquier arrebato de inseguridad de último momento. La revelación me golpeó como un rayo. Adriana no le había confesado nuestro romance. Le había confiado sus dudas sobre Daniel. Y Marta, en lugar de escucharla, la había presionado para seguir adelante, invocando el peso de su amistad y la estabilidad. Sentí una punzada de dolor y furia, pero también de culpa. Fui yo quien la empujó a este punto. Yo era el arrebato de inseguridad que mi madre quería que Adriana ignorara. Sentí que había cometido un error grave al forzar la intimidad, sabiendo lo vulnerable que era su situación con Marta. Esa tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Adriana, del número de siempre. Tenemos que hablar, pero no podemos vernos. Estoy con Daniel. Él ha decidido adelantar la fiesta de compromiso formal. Será el próximo sábado. Quiere anunciar la fecha de la boda. Necesito espacio. Necesito decidir, Elisa. El beso, la noche, me está volviendo loca. No me contactes hasta que yo lo haga. El mensaje era un balde de agua fría. Adelantar la fiesta de compromiso. Mi arrebato de pasión había acelerado el final de su indecisión, pero parecía estar inclinándose hacia la seguridad. La decisión inminente estaba alejando. Estaba a punto de perderla. La agonía de la espera fue paralizante. Intenté concentrarme en los planos del estudio, pero solo veía el rostro de Adriana, su expresión de pánico a las 6:20 de la mañana. 2 días después, mi madre se fue a tomar un café con Adriana. Se fueron juntas y regresaron 2 horas más tarde, ambas con el mismo aire de solemnidad. Las observé desde la ventana. Marta tenía el brazo alrededor de mí, no me sientes. Adriana, consolándola, estás haciendo lo correcto, Adria. Lo sabes, ¿verdad? Es por tu futuro. Te quiero, dijo Marta. Adriana asintió. Su rostro era una máscara de tristeza. Lo sé, Marta. Lo sé. Es lo que tengo que hacer. Mi corazón se hundió. Estaban hablando de Daniel. Ella había tomado su decisión. El futuro, la seguridad, la amistad de 2 décadas, había ganado. Yo era la locura que ella había decidido sacrificar. Me di la vuelta, sintiendo una traición que no podía expresar. Ella había elegido el camino fácil, pero no la juzgué. El peso de la expectativa de Marta era inmenso. La fiesta de compromiso estaba a solo 4 días. Yo no iría, no podía presenciar su rendición. Esa noche, acostada en la cama, le envié un mensaje de texto, rompiendo la regla que ella me había impuesto. No podía dejarla ir sin luchar. Si eliges la seguridad, nunca sabrás lo que es la verdad. No, te rindas. Esperé, conteniendo la respiración, sintiendo la culpa por desobedecerla, pero también la necesidad de un último intento. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Necesito que vengas a mi apartamento. Ahora, Daniel no está. Necesito verte, Elisa. Por última vez, ven a la medianoche. Te daré mi respuesta. Mi corazón latió con una esperanza salvaje y aterradora. Última vez. Respuesta. El clímax estaba a punto de llegar.
y yo tenía que estar allí para recibir el veredicto. La noche en que recibí el mensaje de Adriana fue un borrón de ansiedad. Medianoche. Última vez. Respuesta. Cada palabra era un fragmento punzante. Yo no estaba yendo a un encuentro. Estaba yendo a recibir una sentencia. El apartamento de Adriana estaba en una zona elegante y tranquila, cerca del Parque del Retiro, un contraste sofisticado con el almacén polvoriento donde nuestro deseo había estallado. Llegué, exactamente a medianoche, el corazón latiendo fuera de ritmo. La puerta se abrió antes incluso de que pudiera tocar el timbre. Adriana estaba allí, vistiendo solo una bata de seda oscura, el cabello suelto y húmedo como si acabara de salir de la ducha. Parecía frágil y devastadoramente hermosa. No llevaba maquillaje para ocultar las sombras de culpa y desvelo bajo sus ojos. Sus labios estaban entreabiertos. «Entra, rápido», susurró, y me jaló hacia el pasillo frío, cerrando la puerta con un clic que sonó definitivo. El apartamento estaba impecable, elegante. Las paredes estaban llenas de arte, pero ninguna de sus pinturas secretas. El olor de su perfume era intenso, mezclado con el aroma de velas de lavanda. «No debería haber venido», dije, sintiendo la inmensidad de la traición que ella estaba cometiendo con Daniel y con Marta al permitirme entrar allí. «Necesitaba que vinieras». «No, puedo pensar, no puedo dormir. Desde aquella noche, no puedo», dijo, la voz quebrada. Me guió hasta la sala de estar y me miró. Había lágrimas en sus ojos. «Lo siento por haber huido y por haberte dicho que te fueras. Sentí que estabas eligiéndome», confesé, completamente vulnerable, que el peso de Marta y Daniel era mayor que la verdad que sentimos. Ella dio un paso hacia mí, y su mano tocó mi rostro con una ternura desesperada, exactamente como había hecho en el parque. «Y lo es, Elisa, lo es. Son 20 años. Es la seguridad que construí para mí. Es lo que Marta espera de mí. Si termino con Daniel ahora, ¿qué haré? Pierdo a Marta, pierdo la estabilidad, pierdo la imagen de mujer perfecta. Y tengo miedo, un miedo atroz». Su confesión era honesta, pero me desgarraba. Estábamos allí, en el ápice de la intimidad, y ella me decía que yo era el sacrificio necesario para que su vida siguiera en pie. «¿Y la verdad? ¿Y la pasión que dijiste que buscabas?», pregunté, sujetando su muñeca. Ella no respondió con palabras. En lugar de eso, su cuerpo se movió. La bata de seda se abrió un poco con el gesto, revelando la curva de su piel. Me besó, y ese beso fue diferente a todos los demás. No tenía la urgencia del almacén, sino la profunda tristeza de una despedida. Era un beso de duelo. Me atrajo hacia su abrazo, uno apretado y hambriento. Caminamos en pasos lentos hasta la ventana que daba a la calle silenciosa de Madrid, besándonos intensamente. Sus labios buscaban los míos. Sus manos se aferraban a mi espalda por debajo de mi camisa, como si intentara memorizar cada parte de mi cuerpo. Nuestras respiraciones se volvieron rápidas y próximas. Sentía su miedo y su deseo en cada toque. Yo estaba al borde, sintiendo que, si el contacto se profundizaba, ella no conseguiría pronunciar la palabra final. «No digas nada todavía», supliqué, separándonos apenas 1 centímetro, mirando sus ojos inundados de tristeza. «Solo no pienses en Marta, no pienses en Daniel, piensa en nosotras. Es real, es lo que buscamos». Ella cerró los ojos, respiró hondo. Creí que diría que sí, que el deseo la había vencido. Abrió los ojos. «Te amo, Elisa», dijo con la voz débil y ronca. «Te amo, y por eso tengo que dejarte ir. Es la única manera de no destruirnos». Mi corazón se hizo añicos. Un «te amo», que era en realidad un rechazo. El giro más doloroso de todos. «¿Qué? ¿Me amas pero me abandonas? ¿Eliges la mentira?», pregunté, sintiendo las lágrimas subir. «Elijo el dolor. El amor que siento por ti es lo único que me hace sentir viva, pero no tiene espacio en este mundo. Si nos quedamos juntas, lo perdemos todo. Yo pierdo a Marta, tú pierdes a Marta. Soy una cobarde, lo sé, pero no. Puedo ser la razón de su sufrimiento». Ella me abrazó una vez más, un abrazo final, desesperado, empapado por las lágrimas que ahora descendían por mi rostro. «Mi respuesta», dijo apartándose ligeramente, «es que la fiesta de compromiso es el sábado, y voy a estar allí, no porque quiera, sino porque no tengo el valor de decir que no. No puedo romper 3 vidas. Elijo el sacrificio. Por favor, Elisa, por favor, vete, no me hagas cambiar de idea». Ella me había dado el beso más íntimo y la respuesta más devastadora de todas. Yo era la pasión que la hacía sentir viva, pero no la valentía que la haría libre. Salí del apartamento de Adriana como una sonámbula. La luz del amanecer estaba a punto de nacer sobre Madrid, pero sentía que el sol se había puesto para siempre en mi vida. La había perdido. Regresé a casa al amanecer, sintiéndome vacía y rota.
El te amo de Adriana se había convertido en el mantra más cruel de mi vida. Amarme y elegir la seguridad de su mentira era la definición de una tragedia moderna. Había perdido la batalla, y la fecha del funeral era el próximo sábado, la fiesta de compromiso. Me refugié en mi estudio, que estaba a punto de ser inaugurado. Necesitaba terminarlo, no solo por mi carrera, sino como un acto de sanación. El almacén, que había sido nuestro nido secreto, ahora se sentía frío y contaminado por el recuerdo de nuestra pasión y su posterior rechazo. Marta notó mi depresión. El jueves por la mañana, entró en mi habitación con una taza de café y una expresión de preocupación. «Tienes que venir a la fiesta, Elisa. Tienes que despejarte. No has salido de ese estudio en 2 días», me dijo, sentándose en el borde de mi cama. «No, mamá, no estoy de humor para celebraciones», dije, dándole la espalda. La idea de ver a Adriana radiante al lado de mí Daniel me causaba náuseas. Marta suspiró, y luego su tono cambió a uno de estrategia. «Escucha, sé que no te apetece, pero esto no es solo social. Necesitas venir por tu negocio. Daniel es un inversor clave, Elisa. Adriana me ha estado ayudando a conseguir una reunión con él para tu proyecto. Si quieres que tu estudio despegue, tienes que hacer acto de presencia. Tienes que ser profesional. Es una obligación social y empresarial». El golpe fue certero. Adriana había usado mi sueño profesional para forzarme a asistir a su ejecución. Era su manera de asegurarse de que yo la viera renunciar a mí, y al mismo tiempo, de que obtuviera una oportunidad de negocio de Daniel. Una crueldad elegante, o quizás una última ayuda desesperada. «¿Adriana te lo pidió?», pregunté con voz tensa. «No, yo lo organicé, pero ella lo aprobó. Dice que Daniel te admira, así que no hay excusas. Te espero a las 8 el sábado. Vístete elegante. Es un evento formal», ordenó Marta. Acepté, no porque me importara Daniel o el dinero, sino porque sentía que no podía dejarla sacrificarse en silencio. Tenía que ir. El sábado por la noche, me vestí con un traje sobrio de color azul oscuro. Marta y yo llegamos al lugar a las 8:05. El sitio era un salón de eventos increíblemente sofisticado en la parte antigua de Madrid. Al entrar, me di cuenta de la trampa. El salón principal no era otro que el anexo de un antiguo almacén restaurado, conocido por sus techos altos y ladrillo a la vista. Un lugar muy parecido, casi idéntico en su arquitectura, al estudio donde Adriana y yo habíamos pasado nuestra noche más íntima. El pánico me invadió, y me di cuenta de por qué Adriana había evitado el contacto y había huido al amanecer. Este lugar, su lugar, era un recordatorio constante de lo que estaba sacrificando. Usar este espacio para celebrar su compromiso era una tortura autoimpuesta. Vi a Adriana en el centro del salón. Iba vestida con un impresionante vestido largo de color esmeralda, que acentuaba su figura y su elegancia. Estaba radiante, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Parecía una estatua hermosa y melancólica. Estaba junto a Daniel, recibiendo felicitaciones. Marta me empujó hacia ellos. «Mis 2 favoritas. Adriana, estás deslumbrante», exclamó mi madre. Adriana se giró y me miró. Por primera vez, en público, noté un temblor casi imperceptible en la mano que sostenía la copa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y toda la formalidad se evaporó. Vi el dolor, el arrepentimiento y, sí, el amor en su mirada. Era una petición de ayuda desesperada. «Gracias por venir, Elisa. Me alegra que Marta te haya convencido», dijo ella, su voz suave y profesional. Me acerqué, obligándome a mantener la compostura. «Felicidades, Adriana. Y a ti, Daniel. Estoy aquí por el estudio. Enhorabuena», dije, mi voz seca y firme. Daniel, encantador como siempre, se inclinó hacia mí. «Genial que hayas venido. Sé que tú y Adriana han estado muy ocupadas con tu proyecto. De hecho, me alegra que sea el último proyecto que haga Adriana antes de que nos casemos. Estaba pensando en hacer una inversión inicial sustancial en tu estudio como regalo de bodas para mi prometida. ¿Qué te parece, Elisa?» Me quedé atónita. ¿Un regalo de bodas? ¿Mi estudio era un regalo? Antes de que pudiera responder, Adriana me apretó la mano que sostenía mi copa, un gesto sutil, pero violento, bajo la mesa. «Daniel, cariño, ya hemos hablado. Hablemos de negocios después. Ahora el brindis. Queremos anunciar algo», dijo Adriana, tomando el control, sus ojos suplicándome silencio. Ella me había mentido. Había un plan de inversión, pero era un control total de Daniel sobre su futuro, un regalo para retirarla del trabajo, y ella había consentido. Daniel tomó una copa y golpeó suavemente el borde para captar la atención. La multitud se reunió. Yo me paré al lado de Marta, lista para el final. Daniel sonrió, radiante. «Gracias a todos por venir.
esta es una noche muy especial. Esta es la mujer de mi vida. Nuestra boda será en 3 meses, el día 18 de enero. Pero, antes de eso, queríamos compartir otro proyecto especial de Adriana. El proyecto que ha estado manteniendo en secreto. Un proyecto que, debo confesar, me hace el hombre más feliz del mundo. La multitud aplaudió. Adriana me lanzó una mirada de terror absoluto. El proyecto. ¿Era su arte? ¿Era el estudio? Daniel sonrió. Como saben, Adriana y yo hemos estado saliendo por 5 años, y estoy encantado de anunciar que, en 6 meses, no solo seremos marido y mujer, sino que nuestra familia crecerá. Adriana y yo estamos esperando un bebé. El ruido de la multitud fue ensordecedor, pero en mi mente solo escuché el sonido del cristal que se deslizó de mi mano. El vaso cayó al suelo, explotando en 1000 pedazos. Adriana me había mentido. Su prisa, su pánico, el sacrificio, todo tenía un nombre, otro hombre y un bebé. El sonido del cristal al romperse fue un eco sordo bajo el aplauso ensordecedor de los invitados. El mundo giraba a mi alrededor. 6 meses. Estaba embarazada de 6 meses. Eso significaba que la había conocido, me había enamorado de ella. La habíamos besado y nos habíamos entregado a la pasión en el almacén, todo mientras ella ya llevaba dentro de sí la prueba irrefutable de su compromiso con Daniel. «Elisa, ¿estás bien?», preguntó Marta, su voz llena de preocupación. No podía hablar, no podía respirar, solo podía mirar a Adriana. Su rostro, antes pálido, estaba ahora completamente blanco. Sus ojos, llenos de terror, me suplicaban en silencio, intentando inútilmente explicarse a través de la distancia que nos separaba. Sabía que yo había entendido la magnitud de su secreto y de su mentira. Sin decir una palabra, me di la vuelta. Tenía que salir de allí. No podía quedarme a presenciar su felicidad construida sobre mi corazón roto. Avancé tambaleándome hacia la salida, sintiendo las miradas de los invitados sobre mí. «Elisa, espera». Escuché la voz de Marta, pero no me detuve. Justo cuando estaba cruzando la puerta del salón, sentí una mano firme agarrarme del brazo. Era Adriana. Su agarre era desesperado, fuerte. Me arrastró por un pasillo lateral y hacia una pequeña sala de almacenamiento, lejos de la música y las risas. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotras, la solté. «No me toques», dije, mi voz apenas un gruñido ronco. El dolor y la ira me asfixiaban. «Elisa, por favor, déjame explicarte», suplicó, las lágrimas rodando por sus mejillas. El maquillaje no podía ocultar su desesperación. «¿Explicarme qué, Adriana? ¿El error que ocurrió hace 9 meses? ¿El consuelo que me diste en el retiro? ¿La verdad que buscabas en el almacén? ¿Me amaste mientras ya estabas esperando un bebé con Daniel? Toda nuestra conexión fue una mentira», la confronté, mi voz subiendo de volumen, pero aún contenida por el miedo a ser descubierta. Ella negó con la cabeza frenéticamente. «No, no es una mentira. Te juro que lo que sentí por ti es real, Elisa. El beso, la noche, es lo más real que he sentido. Por eso no pude decírtelo antes. No pudiste. Tuviste semanas para decírmelo. Me dejaste ir a tu apartamento. Me dejaste besarte. Me dejaste creer que había una oportunidad, que el amor era más fuerte. Y me dejaste luchar por ti, mientras ya estabas atada a otra persona. ¿Por qué?», pregunté, sintiendo la punzada del dolor físico en mi pecho. Adriana se hundió contra la pared, la cabeza entre las manos. «Porque no quería perderte, ¿entiendes? Eres la luz, eres la pasión que yo sabía que nunca tendría. Quería esos momentos contigo, quería que fueran míos. Y si te lo decía, habrías huido, te habrías negado a estar cerca de mí». Luego, levantó la mirada, y su confesión final me desgarró. «Y no es solo el bebé, Elisa, es Marta, es ella. Si yo rompía con Daniel, si admitía que no lo amaba, ella me juzgaría. Pero si yo le decía que la razón era tú, o mi propia verdad, mi atracción por las mujeres, ella lo vería como una traición, una locura. El embarazo es el sacrificio perfecto, es la razón, perfecta para casarse y salvar mi reputación. Es lo que hace que me perdones». Me quedé en silencio, asimilando. Ella me había amado y me había usado como un último adiós a su verdadera identidad, a su verdadera orientación. El bebé era la excusa perfecta para esconder su miedo a decepcionar a mi madre y enfrentar la verdad de quién era. «No te perdono, Adriana, pero te entiendo. Entiendo el miedo a mi madre. Entiendo el peso de 20 años de amistad», dije, mi voz ahora fría y distante. Me acerqué a ella. «Pero recuerda esto, elegiste el miedo, elegiste la comodidad, y te amo por tu honestidad en la oscuridad,
pero te desprecio por tu cobardía a la luz del día. Tomé su rostro entre mis manos y la besé una última vez. Fue un beso castigador, un beso para recordarle lo que estaba abandonando. Sabía que esta era la despedida final. Ella se aferró a mí, sus manos agarrando mi cintura. Pero justo cuando la pasión comenzaba a intensificarse por última vez, la puerta de la sala de almacenamiento se abrió de golpe. «Adriana, ¿qué estás haciendo? Te están buscando para cortar el pastel», exclamó Marta, su expresión de preocupación transformándose en pura confusión. Nos separamos de golpe. Mi madre nos miraba, a mí, con el pelo revuelto, y a Adriana, con el rostro cubierto de lágrimas. Había una distancia de menos de 1 metro entre nosotras. Marta miró de Adriana a mí, y a la inversa. Sus ojos se entrecerraron. El aire se hizo delgado. Marta no había visto el beso, pero la tensión y la cercanía eran inconfundibles. El secreto de 20 años de amistad estaba a punto de explotar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marta, su voz baja y llena de una ira silenciosa y peligrosa. La ira silenciosa de Marta era peor que cualquier grito. Sus ojos escanearon la pequeña habitación de almacenamiento, la distancia mínima entre Adriana y yo, mi cabello revuelto, el rostro manchado de lágrimas de Adriana. El aire se volvió tóxico, cargado con la verdad que ni Adriana ni yo nos atrevíamos a pronunciar. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando, Adriana? ¿Y por qué tú, Elisa, estás aquí con ella, en lugar de estar con los invitados?», preguntó Marta, su voz baja y peligrosamente controlada. Adriana reaccionó, con una rapidez desesperada, el pánico dándole una lucidez artificial. Ella era una actriz consumada en ese momento final. «Marta, por favor, no es lo que crees. No es nada malo», dijo Adriana, obligándose a sonar histérica y no apasionada. «¿Y qué creo, Adriana?», insistió Marta, cruzando los brazos sobre su pecho, sus ojos fijos en mí. Adriana me lanzó una mirada de súplica final. El mensaje era claro: «Sálvame, sálvanos de la verdad total». «Es sobre Daniel, Marta», dijo Adriana, y las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas calculadas, lágrimas de esposa ansiosa. «Elisa es mi amiga, y es artista. Le estaba pidiendo consejos sobre cómo lidiar con Daniel. Él quiere que deje mi trabajo, que renuncie a mi carrera después de la boda, que me dedique por completo al bebé. Le dije que es demasiado para mí, que no puedo abandonar todo lo que he construido». Elisa me estaba consolando y diciéndome que no lo hiciera. Me estaba animando a enfrentarme a Daniel, incluso si eso ponía en peligro su inversión en el estudio. La mentira era ingeniosa. Usaba la verdad, el estudio, Daniel, el bebé, para disfrazar el amor prohibido. El miedo de Adriana a perder su carrera y mi supuesta defensa de su libertad era mucho más plausible para Marta que la idea de que su hija y su mejor amiga se amaban. El rostro de Marta se suavizó marginalmente, pero la desconfianza no se desvaneció. Miró a Elisa con una mezcla de frustración y reproche. «Elisa, ¿sabes lo importante que es esta inversión para ti? ¿Y aún así la presionaste para que se enfrentara a Daniel? ¿No puedes ser profesional por una noche? Adriana, él solo quiere protegerte. Es su forma de amar», dijo Marta, girándose para consolar a Adriana. Su lealtad a la amistad y a la imagen de la pareja perfecta siendo más fuerte que la desconfianza. «No, mamá, no la presioné. Solo le dije que tiene que ser honesta consigo misma. Pero tienes razón, no es mi asunto, es su vida», dije, mi voz vacía de emoción, aceptando mi papel de joven intrusa demasiado emocional. El rechazo se sintió final. Adriana me miró por encima del hombro de Marta. Su expresión era una mezcla de alivio y una profunda vergüenza. Me había salvado, pero a un costo incalculable. Había elegido el sacrificio total, enterrando nuestra verdad para siempre. «Vamos, Adriana, tienes que cortar el pastel. Daniel te está esperando», dijo Marta, tomando el brazo de Adriana con firmeza. Adriana, sin soltar una palabra más, se dejó guiar por mi madre. Mientras caminaban hacia el salón, Adriana se giró para mirarme por última vez. En esa mirada, vi el «te amo», que nunca se atrevería a decir en voz alta de nuevo. Me quedé sola en la pequeña y fría sala de almacenamiento. El clímax había terminado, no con una explosión, sino con una implosión silenciosa. Ella había elegido su jaula de oro, y me había dejado las cenizas de nuestra pasión. El dolor era tan intenso que me quitó la fuerza para moverme. Mi error, mi único y grave error, fue creer que la pasión de un momento podría desmantelar 2 décadas de seguridad y el peso de las expectativas familiares. Yo era solo un momentum, no un futuro. Salí del salón sin despedirme. No volví a casa de mi madre esa noche. Fui directamente a mi estudio.
Pasé las siguientes 48 horas vaciando mis pertenencias personales, cancelando mi contrato de alquiler y haciendo las reservas. La decisión fue abrupta y visceral. No podía quedarme en Madrid, no podía ver a mi madre sin sentir el fantasma de la traición, y no podía respirar en la misma ciudad que Adriana, sabiendo que su vida perfecta era una mentira y que yo era la única que conocía su verdad. Mi futuro ya no estaba en las líneas rectas del diseño en Madrid, mi futuro estaba en la huida. Necesitaba buscar un lugar donde el arte fuera libre y los secretos no pudieran asfixiarme. Antes de subir al tren a Lisboa, donde había conseguido un pequeño estudio por una temporada, me senté en el andén de la estación y abrí mi teléfono. Le escribí un único mensaje, el acto final, de nuestro amor prohibido. El estudio está listo. Mañana puedes usarlo para pintar. El arte es la verdad que elegiste guardar. El código de la llave está en el buzón. Adiós. Envié el mensaje y luego, con un sentimiento de pérdida y liberación, apagué mi teléfono. Mi tren a Lisboa, mi nuevo comienzo, esperaba en el andén. Dejé atrás a Madrid, a mi madre y a la mujer que me amó en la oscuridad, pero no tuvo el coraje de amarme a la luz. Lisboa era un lienzo en blanco, lleno de colinas y luz, y yo era solo un fantasma intentando encontrar su forma. Habían pasado 6 meses desde que dejé Madrid, 6 meses desde que sentí el último beso castigador de Adriana, desde que escuché a mi madre elegir la amistad y la estabilidad por encima de la verdad que yo conocía. Mi corazón seguía siendo un mosaico de dolor y rabia, pero al menos, aquí, el aire no olía a su perfume. Marta, mi madre, me enviaba mensajes cada semana, preocupada por mi repentina huida. Yo le enviaba fotos de mi trabajo, de mis nuevos bocetos, diciéndole que necesitaba la inspiración del Atlántico. Nunca mencionamos a Adriana. Era el elefante embarazado en la habitación que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Mi estudio en Lisboa era pequeño y austero, pero me obligué a trabajar. El arte era mi única terapia. En mis lienzos no pintaba luz ni colores. Pintaba la oscuridad del almacén, la furia de su traición y la belleza desesperada de su amor. La pasión que Adriana había negado se convirtió en la tinta de mi arte. Un día, recibí un paquete inesperado por correo. Era un paquete simple, sin remitente, con el sello postal de Madrid. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro no había una carta, ni un mensaje, solo un pequeño lienzo cuadrado, de unos 20 por 20 centímetros, envuelto en papel de seda. Desdoblé el papel. Era una pintura. No era un boceto ni una prueba. Era una pieza terminada, una composición abstracta de colores oscuros, grises, negros y un solo rayo de color, un tono vibrante y cálido de esmeralda, el color del vestido que llevaba en su fiesta de compromiso. En la esquina inferior derecha había una pequeña firma, A.M., Adriana. Me senté en el suelo, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía. Ella había usado el estudio, había tomado mi mensaje final y lo había convertido en su arte secreto. No había elegido mi amor, pero había elegido la verdad de su arte. Había honrado esa parte de ella que me había confesado en la oscuridad. El embarazo de 6 meses había terminado. Su boda, me imagino, también había ocurrido. Ella era, oficialmente, la mujer de Daniel, la madre de su hijo, la perfecta amiga de mi madre. Había elegido la estabilidad. Pero el cuadro me decía algo más. Me decía que esa verdad que yo había representado para ella no había muerto. Estaba allí, encapsulada en la rabia abstracta y el solitario destello esmeralda de su pintura. La pasión que compartimos vivía en secreto. Me levanté, sosteniendo el pequeño lienzo. No era un final feliz, ni un final triste. Era un final catártico. Ella había tenido que mentir al mundo, casarse por el miedo, pero no había mentido a su arte. Y al enviarme esa pintura, había roto su propio silencio, en el único lenguaje que yo podía entender. Ella me había dado el final de nuestra historia, una historia de amor que era demasiado peligrosa para ser pública, pero demasiado real para ser ignorada. Puse el cuadro en la pared más visible de mi estudio, no como un trofeo de amor, sino como un recordatorio de que mi deseo de 3 meses había sido lo suficientemente fuerte como para quebrar la estabilidad de 20 años. Tomé mi pincel más grande y miré el lienzo en blanco que había estado ignorando. El miedo ya no me paralizaba. Yo había huido, pero ella me había dado mi tema. El arte es la verdad sin filtros. Comencé a pintar. Por primera vez en meses, sentí que las líneas de mi vida, aunque curvas y complejas, finalmente se dirigían a algún lugar. La cicatriz de ese amor prohibido siempre estaría allí, pero ahora yo era la dueña de mi propia historia, y por fin
podía empezar a contarla.